Una marcha del movimiento Provida y estamos allí con Raúl Mañasco en Vicente López. Muy buenas tardes, Jerónimo. Hola Luciana, buenas tardes. Así es, mañana se esperan muchas movilizaciones en más de 140 ciudades, según la convocatoria a favor de la vida, a favor del niño por nacer, según dice el eslogan de esta gran convocatoria que se está dando, que mañana a las 14 está convocada en Plaza Italia. Bueno, de esto vamos a hablar con Raúl Mañasco, quien es presidente de la Asociación Más Vida. Raúl, ¿cuál es la expectativa para mañana? Buenas tardes. Buenas tardes, Jerónimo, buenas tardes, Piso. La verdad que estamos muy expectantes, muy contentos también con la convocatoria que se está dando de la gran marcha por la vida que vamos a tener mañana. De momento ya hemos superado las 200 ciudades y pueblos del interior que se han sumado. Esto es un fenómeno que se repitió en las otras marchas. Al comienzo se van notando en las primeras y conforme pasan las horas se van armando marchas en otros lugares del país. Y además este año tenemos la novedad, Jerónimo, de que se hacen marchas en paralelo en otros países del mundo. Es decir, por ejemplo, Perú tiene marchas por la vida, Colombia, por primera vez se va a hacer una pequeña movilización en Noruega y Finlandia. La verdad que para nosotros realmente, creo que México también se había sumado. Se está dando como este fenómeno que el Día del Niño por Nacer, que es, si se quiere también es algo argentino, que como el Día del Niño y el Día del Amigo, se está dando la vuelta al mundo y muchos países lo están acogiendo. La verdad, muy contentos con eso. ¿Qué creen que va a pasar este año con el debate por el aborto? Más teniendo en cuenta que es un año electoral y sumado a que el año pasado fue aprobado por lo menos en diputados, después en el Senado esto se frenó. Bueno, el proyecto ya saben que se volvió a presentar este año, no obstante la sensación que todo el mundo tiene dentro del Congreso es de que no va a tener debate parlamentario, sobre todo teniendo lugar de que este año no solamente que es un año electoral, sino que la composición de las cámaras es la misma que teníamos el año pasado, por lo cual normalmente no tiene mucho sentido insistir en un mismo proyecto. Luciana, te está escuchando Raúl Mañasco. Muchas gracias. Luciana. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias por recibirnos. Raúl, tengo una primera sorpresa que es el hecho de que sos hombre. Digo, estamos hablando de un tema que tiene claramente que ver con los derechos de las mujeres, que es el derecho al aborto, y el presidente de esta ONG es un varón. ¿Por qué se da esto? ¿No hay mujeres que tengan que estar dando estos argumentos? Tu pregunta es muy interesante, no es la primera vez que me la hacen, déjame decírtelo, pero al contrario, cuando nosotros tenemos este tipo de dudas sobre quién conduce esto, la verdad es que en Más Vida, en mayoría de composición diría que son mujeres, pero cuando me preguntan si un hombre debería o puede opinar sobre estas cosas, yo le digo que debe hacerlo. Digo esto porque somos los primeros que tenemos que dar la cara. Lo que ha pasado con el aborto y otras tantas cosas con las que han oprimido a la mujer en el tiempo, en general ha venido de la mano de los hombres. Lo que pasa hoy con el aborto, cuando una mujer recurre al aborto, generalmente lo hace presionada por un hombre. A veces es el novio que le dice de que si no aborta la deja, a veces es el papá que le dice que se tiene que ir de casa. No hay estadísticas que indiquen lo que está señalando Raúl, y lo más llamativo es lo que describís en una organización donde la mayoría son mujeres, que la voz de la autoridad de la organización y la voz pública sea de un hombre en un tema tan femenino como es la libertad de las mujeres a tomar las decisiones sobre su cuerpo, es en principio cuestionable. Digo, si vamos a discutir los temas que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, sería mucho más pertinente que hablen las mujeres de esa organización. Esa es una primera observación que me dispara tu participación. Déjame decirte que nosotros tenemos estadísticas y además tenemos mucho trabajo social acompañando a las mujeres en estados vulnerables y tenemos esto relevado. Por eso cuando hablamos de la opresión del hombre, recordamos a las primeras, Anthony Susan, todo el mundo la conoce, Susan Anthony, la primera feminista en Estados Unidos. Ella también lo decía, que el aborto es lo último en el machismo para oprimir a la mujer. Por lo cual somos primeramente nosotros los que tenemos que dar la cara para que este tipo de opresiones no ocurran más. Si no hay acompañamiento del hombre, para la mujer muchas veces se hace muy difícil enfrentar un dilema o algo tan complicado como el flagelo del aborto. Coincido con vos que las mujeres han sido oprimidas por una estructura dominada por los hombres. Eso es así, pero la búsqueda de libertad, es interesante escuchar la voz de las mujeres. Raúl, ¿qué organizaciones religiosas participan de esta marcha mañana? Bueno, la Marcha por la Vida es una marcha civil, cívica, es decir, que participa toda la sociedad argentina. Esto es lo que da característica al movimiento
pro vida en general en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, donde confluyen todo tipo de personas, de todo tipo de estratos sociales, todo tipo de opinión política o creencias. Aquí no tenemos la presencia oficialmente, si se quiere, como organización de la marcha a los credos. Obviamente somos inclusivos y aceptamos todo tipo de opiniones y creencias, por lo cual esa es la razón por la cual se vive esta marcha por la vida como un clima de fiesta. Yo no sé si tuviste ocasión de ir a alguna de las marchas por la vida, pero la marcha por la vida es la única manifestación que se distingue del resto. Raúl, primero porque es la más multitudinaria que tenemos en el país y segundo por... Sí, perdón. Raúl, ustedes llaman a la posición que sostienen y a esta marcha, la marcha por la vida o pro vida. Desde otros sectores lo llaman antiderechos. ¿Qué sentís cuando los califican como una posición antiderecho de las mujeres en este punto? Déjame decirte que la marcha por la vida es un movimiento y un fenómeno internacional. No es que Argentina en esto es pionero, pero sí tenemos el récord, si se quiere, el agradable récord de ser la marcha más populosa que tuvimos en la marcha por la vida en el mundo. Y eso que somos un país que no tenemos una larga tradición en hacer marchas por la vida. De hecho, el año pasado tuvimos 3 grandes marchas por la vida, entre otras tantas que se hicieron, pero se da el inicio en el 2017 en Buenos Aires y antes era en Rosario. Pero hay países como Estados Unidos que tienen 45 años de marchas por la vida y jamás les han dicho anti nada. Pero en este país se los trata desde algunos sectores como antiderecho, sector antiderecho. Por eso te preguntaba cuál es tu reflexión sobre eso. Bueno, es muy interesante tener en cuenta de que nosotros cuando estamos diciendo que marchamos por la vida, justamente quienes defendemos las dos vidas somos los defensores del derecho humano a la vida. Primero que nada, cuando uno habla de derechos humanos, hay un orden de derechos humanos. El primer derecho humano siempre es el derecho a la vida. Y esto no es caprichoso, esto no es un concepto que, digamos, se emana voluntariamente porque soy pro vida, sino porque sin el derecho a la vida se entiende que no hay derecho a nada más. Uno puede decir, el derecho a la libre expresión es un derecho humano. Y estamos de acuerdo. Ahora, si no hay derecho humano a la vida primero, no se puede uno expresar. Y es un poco también lo que pasa con el flagelo del aborto, que entre otros derechos que se suprimen, además del derecho a la vida, en el caso del niño en el vientre también se le suprime el derecho a la expresión, porque nadie le pregunta realmente si quiere vivir o desea ser terminada su vida dentro del vientre. Raúl, en relación a las mujeres que quieran llevar adelante un aborto o que en los casos de violación, donde la ley ampara la realización de un aborto, ¿qué pensás? Déjame decirte, Luciana, que la ley no ampara ningún tipo de aborto. El proyecto para que lo haga se rechazó el año pasado en el Congreso. En caso de violación estoy diciendo, ya que lo mencionás, déjame decirte qué es lo que dice la ley. El Código Penal, que es el mismo de 1921... ¿Me estás explicando qué dice la ley? ¿Me estás explicando? Correcto. Como hombre, ¿me estás explicando qué dice la ley de 1921 sobre el tema de la violación y los abortos? No como hombre. Te lo digo como una persona que entiende lo que dice el Código Penal. Yo no entiendo. Y es bueno que esto se sepa porque muchas veces hay confusiones respecto a esto. El Código Penal dice que el aborto siempre es un delito. Y dice después que hay 2 casos en los que puede exculparse. Dice que puede hacerlo, no es que el juez debe hacerlo. No. Por lo cual, si el juez considera que se da alguna de esas 2 causales, en todo caso no iría preso. No habla de derechos. El Código Penal no puede otorga hacerlo derechos. Y no tiene que pedir ninguna autorización al juez según el fallo FAL. No, esto es un concepto jurídico en realidad. Es bueno que por ahí la audiencia, hay muchos que por ahí están entendidos en el tema y comparten, pero hay mucha gente que por ahí esto como que genera confusión. Entiendo que es algo difícil, pero un Código Penal no crea derechos. En el Código Penal no hay ningún artículo que diga alguien tiene derecho a algo, solamente tipifica conductas delictivas penales. Exacto. En el caso puntual del aborto dice, siempre es un delito, pero hay 2 causales en las que sería no punible si el juez lo considera. Eso no es que otorga derechos. No obstante, y volviendo a tu pregunta... Que puede hacerlo como en el caso de la niña violada en Tucumán o la niña violada en Jujuy. No, y estaba amparado por la ley para hacerlo. La aplicación de estos protocolos, y por eso es el lema de la marcha, no al protocolo ilegal, es que justamente va en contra del Código Penal, en contra de 100 años de doctrina y de leyes en nuestro país que se aplicaron en un mismo sentido. Y además el problema con el protocolo, Luciana, no es solamente de que sea ilegal, es el hecho de que el protocolo está mal.
es un protocolo que está costando vidas, en el caso de Tucumán, hemos entrado al terreno en el caso de Esperanza de Jujuy, en el caso de Entre Ríos fue de paz, pero también, Raúl, estamos entrando al terreno de las creencias personales y no del respeto a la ley. Muchísimas gracias, Raúl, por esta participación. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos ahora a otro tema. Se cumplen 43 años del golpe militar.